Muy buen día y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Estoy muy emocionado por compartirte hoy la diferencia entre invertir en acciones individuales e invertir en ETFs. Este es un tema muy controversial porque muchas personas no saben cómo decidirse, qué balance tener en cada uno de sus portafolios. Y yo aquí te voy a estructurar y te voy a decir las ventajas y las desventajas que tiene cada una, cómo debes de analizar cada una y lo que tienes que tener en cuenta al momento de invertir en cada una de ellas. Entonces, vamos para allá. Primero que nada, tienes que entender el riesgo y la rentabilidad que te va a dar alguna de estos instrumentos. Entonces, ¿qué es lo primero? El riesgo. Bueno, en la bolsa evidentemente es renta variable, por lo cual es, como su nombre lo dice, variable. Entonces, no es como que vas a tener una tasa fija como por ejemplo CETES o los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esos te dan una tasa que tú ya sabes que te va a dar. En la bolsa de valores no funciona así. En la bolsa de valores tú inviertes con la expectativa de poder hacer crecer tu dinero porque crees en el negocio que está detrás de esa acción. Entonces, cuando tú haces un análisis de tus acciones, puedes determinar si verdaderamente va a subir esa acción o verdaderamente no lo va a hacer, pero tienes que hacer ese análisis. Entonces, primero vamos con un ETF. ¿Qué es un ETF? Un ETF, como sus siglas lo dicen, es Exchange Traded Fund. ¿Qué es esto? Es una canasta de acciones que adentro de esa canasta vas a tener diferentes tipos de acciones. Vas a poder tener, por ejemplo, ETFs que repliquen a índices. Estos índices son construidos por expertos y por personas que están en el medio y por ejemplo, el S&P 500, ese es un índice que replica el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, la institución decide en qué empresas van a invertir dependiendo ciertos criterios y tienen que cumplir ciertos criterios estas empresas para que puedan entrar en el S&P 500. No cualquier empresa entra en el S&P 500 y bueno, tú puedes invertir en ese S&P 500 a través de un ETF y ese ETF te va a costar mucho menos que si tú quisieras comprar las 500 empresas en la bolsa de valores. Es así, es la finalidad que tiene esto, ¿no? De ayudarte a poder invertir en la bolsa de valores sin tener que poner grandes cantidades, ¿no? Por ejemplo, un ETF del S&P 500 se conoce como el SPY. Actualmente cotiza en $632. Entonces, si tú quisieras comprar las 500 empresas de Estados Unidos por $632, sería muy complicado. Entonces, cuando tú adquieres un ETF de esa forma, tú puedes estar diversificando. Es como si ya compraras un portafolio ya hecho, ¿no? Entonces, cuando haces eso, diversificas y ya estás diversificando en diferentes industrias, en diferentes empresas. ¿Y qué es lo que te protege esto? Te protege de pérdidas, te protege de que si una de las 500 empresas le va mal, pues a ti no te va a pasar mucha cosa porque pues tienes otras 499 que te respaldan. Ese es el principal beneficio de invertir en ETFs, la protección al inversor, la protección que tienes al momento de invertir sin saber. Ese ETF es ideal para cualquier persona que va iniciando en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque no necesitas saber gran cosa, no necesitas ser experto, no necesitas tener pues grandes cantidades de dinero, $632, incluso hay acciones que hay plataformas donde lo puedes comprar en partes. Entonces, ese es el principal beneficio. En cuanto a rendimiento, tiene una rentabilidad de alrededor de 13.70% en 10 años. O sea, quiere decir que cada año en promedio ha crecido 13%. Es un muy buen rendimiento para alguien que quiere empezar a invertir en la bolsa. Es un excelente rendimiento. Y bueno, si tú lo ves desde la historia, por ejemplo, de toda la historia que tiene este ETF, tiene 10.53% en promedio anual. Entonces, oye, tú dirás, oye, es que CETES ya ha dado alrededor de eso. Bueno, sí, pero CETES cambia. A veces baja más, a veces sube. Y también el S&P 500 es muy variable. Hay años que ha tenido 28% y hay años que ha tenido menos 10 y hay años que ha tenido 5. Depende mucho el año en el que te encuentres. Va a ser el comportamiento también del S&P 500. Bueno, ahí está cómo invertir en el primer ETF. Y ahora, ¿cuál es la diferencia con las acciones? Las acciones, por su parte, tienes que saber, pues, hacer el análisis correcto. Tienes que saber que una acción individual te puede generar un rendimiento muchísimo más elevado que el S&P 500. Para este caso, yo te quiero comparar la acción de Meta
con el S&P 500. Si nos vamos, por ejemplo, cuando hubo la caída de las tecnológicas, bueno, vamos a hacer el ejemplo un poco más realista con el índice que replica al Nasdaq. El Nasdaq es el indicador de la bolsa de las tecnológicas, ¿no? Actualmente cotiza en $569. Aquí el Nasdaq tiene, lo voy a hacer desde 2022, que fue una caída muy fuerte en las tecnológicas por ahí de octubre, noviembre. El Nasdaq costaba $281 y actualmente cotiza a $569. Te voy a sacar aquí el rendimiento bien rápido. Alrededor de 102% es lo que se generó con un ETF del S&P 500. Y aquí tiene todas las tecnológicas, ¿sí? Tiene muchas de las empresas tecnológicas, tiene Nvidia, tiene Meta, tiene Microsoft, todas esas están cotizadas dentro de este ETF. Y ahora, si yo veo, por ejemplo, una acción individual, por ejemplo, Meta Platforms, y veo ese mismo periodo en 2022, la acción cotizaba alrededor de $95, ¿sí? Y actualmente cotiza en 761. Entonces, si haces el rendimiento 761 menos 95 entre 95, me da alrededor de 700%. O sea, 7 veces más que lo que me dio el índice del ETF del S&P 500. Claro, y ahí es donde viene todo, el riesgo y rentabilidad. Obviamente, si tú metías todo tu dinero a Meta, pues ahí estabas teniendo un riesgo mucho más alto, porque si la empresa Meta quebraba, pues ahí sí ibas a perder todo tu dinero porque se iba a convertir en cero. Entonces, y el ETF, pues si quebraba Meta, que también está dentro de ese ETF, si quebra Meta, pues no le va a pasar mucho a ese ETF, entonces no vas a tener esa pérdida tan abismal. Pero el rendimiento, pues ahí está, se dio, ¿no? ¿Y cómo identificamos Meta en su momento? Digo, hubo ciertos criterios que se cumplieron para decidir invertir en Meta y mis alumnos y yo invertimos en ese momento, y de hecho creo que hasta lo subí en mi Instagram. De las pocas veces que he compartido una recomendación o una alerta en Instagram fue cuando Meta costaba $90 y les mandé así literalmente el screenshot, y se los voy a poner por acá, de cuando la compré en noviembre. Y bueno, pues todo eso se dio, ese rendimiento extraordinario, y aquí estamos, ¿no? Hoy en día con $760 ya adentro de nuestro portafolio. Pero bueno, ese no es el punto aquí. El punto es comparar los rendimientos que te puedes llegar a generar. Obviamente, tú vas a querer invertir en acciones, ¿no? Pero aquí tienes que tener cuidado porque tienes que hacer un análisis. No solamente, y te digo por favor, este es un punto muy importante y muy crítico. Si tú inviertes en la bolsa y solamente te fijas en el dividendo, estás cometiendo el error típico de un principiante. Estás cometiendo el error clásico que te lleva al desastre. Y esa es de las principales razones, no les miento, que cuando me preguntan, oye, ¿qué información tienes? Quiero saber de tus cursos. Yo, antes de darles alguna información, siempre les pregunto, oye, ¿qué metodologías usas? ¿Cómo es que haces tus análisis actualmente? ¿Cómo es que seleccionas? Muchas veces llegan conmigo y me dicen, oye, es que ya tengo acciones. Yo, bueno, a ver, platícame un poco, ¿cómo seleccionaste esa acción? No, pues es que paga un dividendo alto. Bueno, pues yo me quedo así de, ok, pero un dividendo alto no te garantiza que la empresa te va a seguir pagando. Un dividendo alto no te garantiza que el precio va a seguir subiendo, y muchísimas cosas, ¿no? Yo lo que te quiero decir aquí es que no te fijes solamente en eso. Hay muchísimas cosas que te tienes que fijar para saber si una empresa o una acción en particular está teniendo buenos resultados o va a tener esos resultados que te estás esperando. Entonces, conclusión es tener en consideración estas dos cosas, la relación entre riesgo y rentabilidad que existe en cada uno. A mayor riesgo, evidentemente, si inviertes en una acción individual, vas a tener un potencial de rendimiento más alto. Menor riesgo, que es lo que es un ETF, para personas que no saben cómo invertir individualmente en acciones, pero pues tu rendimiento va a ser un poco más estable o no tan agresivo como lo tuvimos con Meta. Yo, por ejemplo, no invierto en ETFs porque sé invertir en acciones. Entonces, y porque si estuviera comprando ETFs, también sobrediversificaría mi portafolio, que eso a veces también es malo. Si tú compras, imagínate que te estás comprando en el ETF del S&P 500 y además también compras acciones de Nvidia,
pues ya tienes acciones del S&P 500 y de Nvidia dentro de tu portafolio. Mejor busca diversificar en otras cosas. Ahora, tienes que tener en cuenta también que ese ETF, y es el segundo punto, el costo de administración de ese ETF. Cuando tú compras un ETF, te cobran un costo de administración por tenerlo, ¿sí? Y eso es un costo que tienes que absorber sí o sí si quieres invertir en ETFs. ¿Por qué? Porque hay una empresa detrás de ellos que está comprando los activos o las acciones en el mercado y las tiene, y sobre eso él está emitiendo ese ETF. Entonces, ellos tienen que llevarse alguna ganancia de tener ese dinero ahí invertido y pues entregarte a ti ese rendimiento. Entonces te cobran una comisión y normalmente pues va del 1 o 2% menos o 0.09 como lo es del S&P 500, y la verdad es que son costos muchísimo más bajos que si tú quisieras ir a una casa de bolsa directamente a que te administraran tu dinero. Ahí sí te van a cobrar una cantidad muchísimo más elevada, te van a cobrar de un 1 a un 2% de tu capital, más aparte te van a cobrar sobre el rendimiento que te generen. Entonces se vuelve muy caro el no saber invertir. La verdad es que a la larga, y si tú tienes el dinero y si tú tienes mucho dinero invertido con alguna casa de bolsa o con alguien que te gestione el capital solamente porque tú no sabes hacerlo, te está costando un dineral y a lo mejor no lo ves en el corto plazo, pero si tú lo haces compuesto en el largo plazo, vas a ver que es un monto muy significativo. Y además, muchas veces ni siquiera sabes ni cuánto te están cobrando, y solamente con tú ver que tu dinero sigue creciendo, te sientes cómodo, pero ni siquiera te has puesto a pensar de cuánto te están cobrando verdaderamente por administrarte tu capital. Y eso es algo que tienes que tener en cuenta. Entonces, los costos ocultos dentro de los ETFs. Obviamente, invertir en una acción individual no tiene ningún costo más que el costo de cuando la compras, que puede ser una comisión del broker, y ya. Al momento de tú comprarla y ser socio accionista, ya no tienes ningún otro costo y puedes mantener la acción por mucho tiempo sin tener que estar pagando un costo de administración, ¿sí? El siguiente punto es la diversificación. Como ya te había dicho, los ETFs ayudan a diversificar. Ayudan a tener diferentes industrias, diferentes acciones y diferentes, pues ahora sí que un portafolio estructurado. Cuando tú compras acciones, pues tú tienes que crear tu portafolio, tú tienes que estructurarlo de acuerdo a tus necesidades. Y esa pues es otra ventaja y desventaja, que si tú no sabes estructurar tu portafolio, no sabes cuándo rebalancear, no sabes a qué precio comprar, no sabes cuánto comprar de cada acción, pues te va a ser mucho más complicado invertir en acciones individuales que en ETFs. Y eso es como en todo. Si no lo sabes hacer, pues mejor dedícate a aprender a hacerlo, o en su caso no lo hagas y invierte en ETFs. Esa es como la principal recomendación. Ahora, ¿cuál es la siguiente? La siguiente característica, y es que los ETFs pueden ser distributivos o acumulativos. ¿Qué significa esto? Un ETF que sea acumulativo quiere decir que va a acumular los dividendos que se vayan recibiendo. Es decir, que si el ETF tiene acciones que pagan dividendos, no te las van a pagar a ti directamente y las van a reinvertir en el ETF para así poder crear mayores rendimientos y evitarte a ti el pago de impuestos. Con las acciones no puedes hacer eso. Si te pagan un dividendo, ya te lo pagaron y no puedes como tal reinvertirlo. Sí tienen algunas aplicaciones como la opción de reinvertir el dividendo, pero ya entró a tu cuenta y vuelve a generar. Ahí te están cobrando el impuesto. O sea, no te evitas ese impuesto como en los ETFs. Esa es una ventaja que tienen los ETFs acumulativos. Un ETF acumulativo del S&P 500 es CSPX. Este ETF cotiza y está cotizado en la bolsa de Londres y está con residencia en Irlanda. Entonces tienen una estrategia bien compleja fiscalmente para que puedas tener esa facilidad de que los dividendos del S&P 500 se reinviertan y no te cobren un impuesto adicional. Entonces, no sé si te interesó esto. Pues bueno, ese ETF te puede ayudar para poder estructurar un portafolio en el cual no recibas dividendos en ese caso. Pero bueno, y bueno, en las acciones lo que existe son las recompras de acciones. En las recompras de acciones, ya lo hemos hablado en videos anteriores, es en vez de pagarte un dividendo, las acciones deciden, o los dueños de el CEO decide que deben de comprar
acciones en el mercado para regresarle así valor al accionista. Esta es otra forma en la que las acciones se comportan en vez de distributivas o acumulativas. Esa es una forma, pues, como por así decirlo, de decir que te están regresando dinero sin pagar impuestos. Este fue un video muy corto de ETFs contra acciones. Espero que te haya gustado. Espero que te haya sembrado alguna semilla en ti de que quieras empezar a invertir si no lo haces aún. Y si lo haces, que lo hagas con más cuidado y que lo hagas consciente de que si estás invirtiendo en acciones individuales y no estás haciendo o corriendo análisis, te estás cometiendo un error y estás generando riesgos innecesarios. Y por esos riesgos innecesarios seguramente no estás invirtiendo cantidades grandes como te gustaría. Cuando quieras aprender a invertir cantidades grandes, puedes ver todos mis videos de aquí de YouTube o escribirme aquí en los comentarios que te gustaría aprender conmigo y yo me pongo en contacto contigo. Entonces, nos vemos. Te dejo por acá algunos videos recomendados para que tú puedas seguir aprendiendo junto conmigo. Déjame un comentario aquí en el video para saber que este contenido te está gustando, que saber que llegaste a hasta aquí en el momento. Y si te está gustando todo esto, déjame un like y suscríbete al canal. Nos vemos.